actuando con los colegas del exterior, en donde la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados es un logro que se debe a la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Bienvenida, ministra, también a Silvia y a la compañera Sandra, que está con nosotros acá acompañando siempre, como antes, como ahora y como siempre, a la doctora Alicia Pucheta. Así es, doctor. Así que, ministra, el micrófono de este programa, el radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, es suyo en este momento. Bueno, en primer lugar, mi saludo y muy buenas tardes a la audiencia de este gran programa radar de la Asociación de Magistrados Judiciales y al presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, el amigo a quien admiro, aprecio mucho, como es Ángel Coene, y a ese cuerpo tan fenomenal que le acompaña acá en radar, como Juan José, Celsa y Candela, que realmente yo siempre digo son nuestros héroes anónimos. Entonces, a la vez estoy muy feliz de este convenio que se firmó entre la Universidad del Pacífico. Acá la tenemos la responsable de la dirección académica de la universidad, a la abogada doctora especializada en familia y niñez, Silvia, que hace años está también en la cátedra, Silvia López, que nos va a dar una semblanza de lo que va a ser la maestría justamente en familia, niñez y adolescencia. Pero de los años que me ocupó estar en la carrera judicial como funcionaria, como procuradora, defensora pública, fiscal, juez de primera, segunda instancia hasta la Corte Suprema, veo que se está haciendo justamente una preocupación que yo siempre tuve y que veo que acá en este programa están dando solución, que es la justicia cercana a la gente, el acceso a la justicia cercana a la gente, porque acá, a través de este programa, la Asociación de Magistrados informa, pone a conocimiento a la ciudadanía qué actividades está realizando. Esto no queda entre cuatro paredes, sino que se proyecta a la ciudadanía, y esto es importante, ya que el salario de magistrado y magistrada proviene de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, cuando uno percibe un salario de ese pueblo, tiene que mencionar a ese pueblo qué tipo de actividad está haciendo. Ya no es el trabajo de un magistrado, como decía Montesquieu, que tiene que estar y hablar a través de su sentencia. No, tiene que salir de su despacho, recorrer, tener esa inmediación con la gente. ¿Para qué? Para que tenga de primera mano lo que yo llamo el puro realismo, lo real, porque solamente de esa manera se puede aplicar el día de mañana las leyes a través de su sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el juez se frustra o la jueza se frustra cuando, por ejemplo, tiene que aplicar una nueva ley, se crean oficinas, se crean direcciones y sin embargo no puede funcionar porque todavía no existe el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esa situación tiene que seguir funcionando de acuerdo a la antigua ley que ya no está vigente. Entonces, esto tiene que acabar, se tiene que aplicar dentro de lo que hace a las disposiciones finales de las leyes, la vacatio legis, que va a funcionar y aplicar el juez, la jueza, una vez que se tenga el presupuesto para hacer funcionar esa ley. Por otro lado, también es importante resaltar que la única actividad que puede hacer un magistrado o una magistrada es la academia, es la docencia. Por eso es que siempre hay que enfatizar este aspecto, porque no puede ir de la mano la investigación, la docencia, sin la magistratura. Y otra cosa, justamente, ministra, el convenio que hemos firmado ayer con la Universidad del Pacífico hace que se vea en el mercado de magistrados, ya utilizando el término mercado, porque la mayoría de los mejores profesores tenemos en el Poder Judicial. Ayer estuvimos dando un módulo especial de Derecho Laboral
con profesores de primer nivel, gente joven, inclusive Jorge Barbosa. Sí. Estuvimos en el tema penal con otros colegas bastante distinguidos, y ahora como colofón de ese curso de actualización y por sobre todas las cosas de ayuda para los exámenes de la Escuela Judicial. Por último, vamos a traerle a la profesora doctora Julia Segovia de Borba, que es una excelente profesora en didáctica universitaria, para que le enseñe a los socios y socias al examen, que es un problema que se presenta en este momento. Es decir, que esto nosotros hacemos saber en este curso taller de actualización de apoyo intensivo por fuero que estamos haciendo para los socios y socias de la asociación, exclusivamente para ellos. También el tema de mañana, que es un eje temático que abordará en el módulo 3, el civil de fondo y forma, donde va a estar Joel Melgarejo, el doctor Raúl Fernando Barrio Canal, es magistrado brillante, y el ministro Alberto Martínez Simón. Yo creo que así estamos de una u otra forma tratando de ayudar a los socios, capacitando. Que es permanente, ¿verdad? Y llega todo esto que estamos nosotros haciendo, llega al interior y al exterior inclusive. Pues ya tenemos gente, estuvimos hablando con el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAN, Walter Barone, estuvimos hablando con el presidente de todos los magistrados del mundo que están nucleados en la OIN, de 94 países, y estamos llegando. Yo creo que Silvia, es el momento en que también te demos la palabra, sí, y que saludas a la audiencia del radar de la MJP. Muy buenas tardes a la audiencia del radar. Realmente, presidente, un placer compartir esta tarde con ustedes. Bueno, el doctor Ángel Coene es no solamente un magistrado, sino es una persona comprometida con aquello que es esencial a la persona humana, porque siempre, bueno, esto yo lo aprendí acá de mi maestra, de la doctora Alicia Pucheta, el aspecto humano, porque siempre estamos tratando con personas, el acceso a la justicia, hay que ver a esas personas que acuden como una otra igual a mí, como persona. Bueno, a Juan José lo conozco también desde hace muchísimos años y de otros espacios. Le agradezco que siempre también muy activamente estamos trabajando, y bueno, a todo el equipo aquí de la radio, las gracias, y con Sandra por la Universidad del Pacífico también ya unos cuantos años de trabajo, y el agradecimiento por esta oportunidad del espacio, venir a contar un poquito qué estamos haciendo y cómo surge esto de la mano de la doctora Alicia Pucheta. Aquella, como siempre dijo, yo soy docente de alma, siempre lo dijo. El año que viene van a ser 30 años que estoy trabajando con la doctora en la Cátedra de Niñez y Adolescencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Derecho, y amén de esto, este desafío tan lindo que tenemos con la Universidad del Pacífico de sacar adelante, en primer lugar, una maestría, que es de la que vamos a hablar ahora brevemente, dirigida a las colegas y a los colegas con un espíritu innovador, renovador, porque a diferencia de lo que se viene trabajando desde hace muchos años, esta maestría está centrada en la persona. Si bien dice familia y derechos de la niñez y la adolescencia, nos centramos como, no solamente porque es la nueva corriente o porque está de moda, no, es porque así debe ser. La persona humana en su contexto, porque siempre se estudió lo que se refiere al derecho de familia, a la familia como una entelequia, que es lo que yo afirmo en mi tesis doctoral. Y la entelequia es algo que no está representada en una persona con sus problemas, con su historia de vida y con su día a día. Entonces, esa maestría se centra en el niño, la niña, el adolescente, el hombre, la mujer, con sus circunstancias y las distintas modalidades de familia, que es lo que la Corte Suprema de Justicia nos dijo hace poco en un fallo realmente importante, porque cambia un rumbo distinto para la magistratura en su interpretación de lo que es el derecho de familia o la familia misma. Por otro lado, la maestría también está abierta no solamente a personas de la abogacía, sino a auxiliares especializados de justicia, que son profesionales de psicología, del área de psiquiatría, del área de trabajo social, porque familia, niñez y adolescencia no se puede trabajar más que a través y de manera colaborativa con esos dictámenes periciales fundamentales para emitir una resolución ajustada a derecho y a esas, como digo, necesidades de la persona.
En ese sentido, la maestría también tiene una arista muy, muy interesante hablamos siempre de una delgada línea que separa esa actividad jurisdiccional de la magistratura y de sus competencias que están establecidas en las leyes. Pero luego está el aspecto social, donde tenemos un llamado Sistema Nacional de Protección de los Derechos del Niño, de la Niña y Adolescente, donde tenemos un Ministerio de la Niñez, las CODENIS, que son esos primeros lugares que reciben a niños, niñas, y que cuando tienen que dictar cierto tipo de medidas hay que remitir a los juzgados de la niñez y los juzgados de paz, fundamentales también en ese aspecto cercano. Entonces, es una maestría que conecta a todas las personas que tienen competencia, pero de una manera transversal, multi e interdisciplinar. Porque si solamente es multidisciplinar, estaríamos hablando de un estudio en compartimentos estancos. Pero cuando hablamos de la interdisciplinariedad, entonces nos enriquecemos las personas de distintas profesiones para poder emitir, como decíamos, en este caso, fallos ajustados a derecho. Y bueno, podríamos decir mucho más, pero... Silvia, vamos a darle por oportunidad a Sandra y decirle cómo comenzamos, Sandra. Ayer te dije, ¿verdad?, que todos los cursos que la asociación firma tienen que tener el impacto de marketing que nosotros comenzamos ayer y hoy estamos con todo en PDS digital, nada más ni nada menos, ¿verdad? Que estamos cumpliendo una promesa que te hicimos ayer en la firma, ¿verdad? Así que saludos para la audiencia, si puedes dar. Sí. Los micrófonos de PDS están a tu disposición, mi querida. Muchas gracias por el espacio, por esta apertura, por este nuevo desafío que tenemos. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, este programa realmente nos enorgullece con la calidad de los profesionales que tenemos al frente de esta maestría, como ya comentó la doctora Silvia. Es un programa innovado, actualizado, con los nuevos requerimientos. Esta maestría fue la primera maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. La Universidad del Pacífico fue la que inició y obviamente requiere actualización. Entonces, ya con las doctoras logramos este enfoque muy interesante que le va a dar una nueva visión. El micrófono. Sí. Se acerca como más micrófono. Okay. Ahí está. Bueno, entonces contarles un poco que el 7 de mayo estamos iniciando el programa, ¿verdad? Esperamos realmente a muchas personas para formarse con la calidad de los docentes que vamos a tener en el plantel. Tiene una duración de 27 meses. Y tenemos promociones y descuentos ya desde marzo para abril muy interesantes que es para aprovechar, ¿verdad? Y ya ahora con la asociación también avalando y apoyando este proyecto, vamos a llegar a más personas, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Formar a más profesionales en esta maestría. Y seguir la línea después con el proyecto que tenemos también con la doctora Pucheta, el doctorado. Así es que es un camino a seguir. Le enviamos saludos a nuestra rectora también, que sí, ella... No sé si le invitaron precisamente, ¿verdad? Pero sí. Doctora María Elena. La doctora María Elena. Sí, resulta que la doctora María Elena sí estaba ya para venir, pero como el rectorado tiene así de repente imprevistos y cosas así de fuerza mayor, tuvo que estar en ese tema, pero nuestra directora académica, Sandra, está suficientemente preparada como para poder dar todas las explicaciones que se necesite, línea telefónica o en particular un departamento si se necesita algún tipo de información además de la que se está dando en este momento. Entonces eso es demasiado importante porque entonces así puede acceder a una línea telefónica, a una dirección determinada para hacer las averiguaciones que necesite el usuario o la usuaria. Desde ayer me están diciendo que no existe alguna media beca, alguna beca para los socios y socias de la ASO también. Por ahí tenemos que también ver un poco eso. Se puede plantear, por supuesto, ¿verdad? Este es un programa que queremos que se haga, que queremos que hagan los abogados para perfeccionar
y más todavía en esta área de niñez y adolescencia que está impactando fuerte en todos los departamentos. Les quiero contar que esta maestría tiene una modalidad inicial en forma virtual, ¿verdad? Por las restricciones que hubieron, ¿verdad? Va a ser un poco esa transición de vuelta a la presencialidad. Es quincenal, los días viernes y sábados. Entonces vamos a estar combinando la virtualidad con la presencialidad, ¿sí? Y les puedo dejar un teléfono de contacto para mayor información, para los que quieran aprovechar los descuentos que estamos teniendo para las promociones para marzo y abril, ¿verdad? Y hasta el inicio inclusive, y a través de la asociación 0981 548 457 sería, y un correo promoción.posgrado@upacifico.edu.pi. Entonces, algo que los socios me pidieron que le pregunte a la ministra, ¿cómo se siente ahora después de ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidenta de la República del Paraguay? ¿Cuál es la impresión que tiene ahora después de ocupar tantos cargos importantes y estar manejando un contingente de gente que de una u otra forma dependíamos de ustedes, ¿verdad? En el sentido de presupuesto, en el sentido de asignaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo esa parte quiere saber la gente? Yo no abandono la realidad que viven los funcionarios, magistrados, magistradas. Es por eso que soy precandidata para senadora por el Movimiento Honor Colorado, porque creo que puedo aportar muchísimo con todo ese bagaje de experiencia de tantos años, ya que dentro de la atribución de competencia que constitucionalmente tienen los ministros y ministras es el de la iniciativa legislativa, o sea que prácticamente actuamos también como legisladores en los proyectos de ley, como por ejemplo en el actual Código de la Niñez. Y además de eso que el magistrado, como ya lo dije anteriormente, la magistrada es quien más conoce la realidad, no los otros poderes del Estado. ¿Por qué? Porque tiene a su cargo la aplicación de la ley. No puede ponerse a opinar si es buena o mala, tiene que aplicar. Pero hay una frustración, una impotencia cuando se da cuenta que es irresoluble por la falta de recursos. Entonces, es quien más está en contacto con la realidad. Son los jueces y las juezas el día al día, y más cuando se trata de personas vulnerables. Entonces, opino que si llego a ser senadora, lo primero que voy a trabajar es sobre la ley de la carrera judicial y del funcionario judicial, porque hay que motivarle a las personas que optaron por entrar en la carrera judicial, desde funcionarios también, ir promoviéndole y luego dentro de la estructura de la Corte para que puedan llegar a ese lugar, ¿verdad? También el Ministerio Público debe tener una ley también que regule la promoción de los fiscales y la defensa pública también, porque son estatus jurídicos que coadyuvan siempre en un proceso. Eso lo digo porque fui defensora pública, fiscal y juez. Entonces, es demasiado importante que se respete esa carrera, porque desmotiva y sobre todo frustra a la persona cuando de repente no se le da, diríamos, importancia a su antigüedad y a cómo va escalando dentro del Poder Judicial. Estamos bastante unidos un tiempo, ministra, con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Defensa Pública. Yo creo que usted ha sido una de las que hizo de una u otra forma esa unidad, ¿verdad? Y fundamentalmente con los gremios de funcionarios. Creo que hemos hecho una alianza estratégica para la lucha salarial que ha sido bastante, ministra. Sí, recuerdo que justamente ese es uno de los momentos más difíciles que habrá tenido usted, ministra, como presidenta. Sí, en el año 2007, siendo presidenta,
realmente del bagaje de experiencia que tenía como el haber sido defensora en lo laboral, sabía de las necesidades que tiene el funcionario y la funcionaria judicial. Además teníamos reuniones y realmente hacía ya décadas que no se daba un aumento como debiera darse y como lo tenemos en los otros países, ¿verdad? Del salario de los funcionarios, la funcionaria. Y bueno, yo realmente soy una convencida de que es importante que el funcionario y la funcionaria, primero, que tengan una ley de carrera y sobre todo que se tenga en cuenta siempre su remuneración de tener una vida digna, calidad de vida, y fomentar también las guarderías, que ya de hecho existe, pero tal vez ir pensando más a largo plazo para ir aumentando, ¿verdad?, el nivel también, que como todos sabemos necesita la autorización del Ministerio de Educación para ir ascendiendo los distintos grados, para que los padres puedan estar tranquilos en sus respectivas labores. Entienda un poco que es importante la audiencia sepa. La ministra estuvo de cerca en aquel entonces con la primera manifestación pública de magistrados. Eso se hizo en Paraguay, no en España como la gente dice. Eso se hizo en Paraguay, en donde los magistrados salieron de sus despachos a exigir a la Corte. En ese momento creo que la doctora lógicamente estuvo en la Corte y lógicamente interpretó el sentir. Nosotros teníamos un congelamiento salarial de 10 años aproximadamente y salieron con megáfonos. Estuvimos apoyando inclusive las reivindicaciones nuestras con los funcionarios. Y en España después se hizo esa manifestación pública de magistrados que fracasó en España. Nosotros tenemos, para que la gente sepa, se había logrado en aquel entonces el 25% del aumento salarial, era cosa que no ocurría. Algo histórico. Algo histórico. Los magistrados salieron de su despacho. Era difícil, en aquel entonces era difícil, y teníamos que jugarnos en el ámbito político. Se nos prohibía a veces estar en contacto con ellos. Yo soy uno de los convencidos que con los políticos tenemos que hablar. Soy uno de los convencidos que no hay ningún inconveniente para que estemos en reuniones, inclusive en donde existe un ágape. No hay ningún inconveniente, toda vez que no sea un carácter de tinte político, eminentemente electoral. Por eso valoramos, ministra, esa actitud que tuvo, el apoyo que tuvimos, y que posiblemente después con el ministro Torres Kinser también tuvimos, con el doctor Fretes también, de a poco cada uno hicieron su parte estratégicamente, porque es difícil. Ahora, ministra, tenemos problemas en Centroamérica con la independencia del Poder Judicial. No sé si es oportuno en este momento que la ministra sepa este pronunciamiento que hizo la FLAN respecto a la situación de la jueza Hume. Sí. Actualmente, no sé si el ministro usted sabe que en muchos países de Centroamérica la corrupción que impera en los gobiernos, el narcotráfico, y ahí los magistrados no pueden impartir justicia, los fiscales, los defensores. Y en Guatemala una jueza, la presidenta del gremio de magistrados de Guatemala, solicitó asilo político a los Estados Unidos hace 2 semanas, y conversamos con ella un martes, hoy hace casi 20 días, con la jueza Erika Aifán, y 8 días después ella pidió asilo político. Ella habló con nosotros, nos contó la realidad, la cruda realidad que vivían en su país. No pueden impartir justicia, y actualmente ya hay 14 magistrados entre jueces y fiscales en Estados Unidos que piden asilo político. Y la FLAN hay un comunicado donde expresa su indignación ante la noticia que la jueza Erika Aifán, del juzgado de alto riesgo de la ciudad de Guatemala, tras sufrir constantes ataques e intimidaciones en virtud del contenido de sus fallos y sentirse con su vida amenazada, se vio obligada a renunciar y exiliarse en los Estados Unidos. Destaca que la renuncia de un juez o jueza como resultado de hostigamientos y persecuciones a raíz de sus decisiones jurisdiccionales representa una clara señal de debilitamiento de la independencia judicial en el país, lo que debería ser evaluado por las altas autoridades del Poder Judicial de Guatemala. La FLAN recuerda
que el Estatuto del Juez Iberoamericano, en su artículo 1, así establece: como garantía para los justiciables, los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan solo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa. San Pablo, 22 de marzo, firma Walter Barone, presidente de la FLAM. Ese es el sentir de la FLAN, ministra. Sí, yo entiendo que ante estas situaciones es demasiado importante esta Federación Latinoamericana de Magistrados Judiciales, porque es la forma donde puede intervenir en el Poder Judicial que se está viendo afectado para que no se cometan ningún tipo de persecución. Pero para eso deben estar unidos y deben ir y constituirse en el país en el que se está conculcando ese derecho a la carrera del magistrado, porque eso es lo que se está haciendo. Entonces, creo que es demasiado importante ese punto. Y otro punto también, que se tenga autonomía económica, que veamos la forma de, si se hace una reforma constitucional, que exista como un consejo independiente de los poderes del Estado, pero que sea el que vaya y establezca cuál va a ser el presupuesto para el Poder Judicial y ver la forma de quién va a administrar ese presupuesto y no estar dependiendo de otros poderes del Estado. Entonces, creo que es muy importante estas dos cosas. Uno, que la FLAM como federación, estamos hablando, latinoamericana de magistrados, se constituya en el país en donde ese juez o esa jueza está teniendo problemas en el desenvolvimiento de su acatamiento a la ley. Y segundo, el tema del presupuesto, que el Poder Judicial tiene que buscar la forma de ser autónomo. Doctora Silvia, estamos hablando de un tema que a ella le apasiona, ¿verdad? Después vamos a hablar de sus aspiraciones políticas, que de una u otra forma ya tiró algún concepto sobre eso, ¿verdad? Y yo creo que les cuento que el Poder Judicial es uno de los poderes que va a ser más beneficiado, si es que no estoy haciendo una campaña política a favor de ello, ¿verdad? Por el sentimiento y por lo que verdaderamente ella sabe lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, realmente, y ya lo adelantó la doctora Pucheta cuando inició, esa mirada necesaria. Y bueno, basta recordar cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia todos los cambios, todas eso que se da a llamar acceso a la justicia, las 100 reglas de Brasilia que fueron incorporadas por acordado 2010. Bueno, hay mucha intrahistoria, pero es un ejemplo nomás de que nos consta de que los sitios en donde la doctora está siempre, no solamente en el momento para paliar algún problema, sino que es algo que queda y va creciendo, porque actualmente en el Poder Judicial esos cambios en función de las 100 reglas de Brasilia y del acceso a la justicia no solo se sembró, sino que se sigue cosechando. No sé si hay alguna comunicación o hay una pausa. Sí, una pausa. Sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió. Hoy que te encontré, eres para mí como una alborada que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe. Fue una sensación de felicidad que no conocía y
llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Grupo humano comprometido con la generación futura. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino-Line. Dura toda la vida en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría, tal como soñé en mi triste vida de soledad. Hoy que te encontré eres para mí como una alborada que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe. Fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo quiso. Sí, estamos en comunicación con Javier Esquivel, él es presidente de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, nos está escuchando y quiere saludar a la doctora Alicia Beatriz Puch.